Buenas y bienvenidos a otro podcast del Instituto Alonso de Covarrubias. Detrás de los micrófonos, Yaiza, Mohamed y yo, Iris. Y del lado de los entrevistados tenemos a Fernando. Buenos días. Buenos días, chicas. Buenos días, instituto. Fernando está aquí porque en el mes de marzo Torrijos ha vivido una nueva edición de las Crónicas del Rey Don Pedro I, la 19ª si no nos equivocamos. Y él, por lo que hemos averiguado, tiene mucho que ver con estas fiestas. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo? Bueno, yo más que con el surgimiento tuve mucho que ver con el impulso. Las crónicas surgen en el año 2007, que es cuando en ese momento el ayuntamiento, que está encabezado por Mercedes Giner como alcaldesa y Anastasia Alvarillo como concejal de festejos, decide recuperar un pedacito de historia de nuestro pueblo y poner en marcha las crónicas del rey Don Pedro. Y así se celebran durante otros 8 años que tienen lugar principalmente en la plaza de San Gil, donde está ubicado el actual ayuntamiento. Es a partir del año 2015, cuando yo soy nombrado concejal del área de cultura, pues cuando retomamos un poco la fiesta para impulsarla. Y es a partir de ahí cuando trabajamos para hacerla más grande, que participen más asociaciones y sobre todo que los torrijeños se involucren. ¿Qué recuerda de aquellas primeras crónicas? ¿Han cambiado mucho? Como os digo, de las que yo recibí a las que ahora vivimos han cambiado mucho, porque daros cuenta que en esos primeros años, en 2015, como digo, el mercado medieval era únicamente en la plaza de San Gil. Y a partir de ese momento vamos poquito a poco involucrando a más gente, porque al final todo este tipo de fiestas tienen sentido si los vecinos de Torrijos participan y si las disfrutan. No solo que venga gente a teatralizar o a hacer peleas, sino que los propios torrijeños ese fin de semana decidan vestirse y viajar al siglo XIV, que es lo bonito de estas fiestas. Y como digo, en esos años las hicimos crecer ampliándoles pues, a la Plaza de la Colegiata, a la Plaza de España, y añadiendo el correfoc, que es una cosa que disfrutan muchísimo los torrijeños el sábado por la noche, esa carrera de fuegos artificiales donde la gente se mete debajo del fuego. A lo mejor no todo el mundo, habrá gente que no le guste, pero yo creo que es algo muy luminoso, con mucho ruido y que a la gente le suele gustar bastante. Hasta finalmente en el año 2023 que incluimos las carreras de caballos, algo que ha tenido un tremendo éxito y aceptación. Con lo cual hemos logrado hacer un fin de semana lleno de actividades, de diversión y sobre todo de mucha familia. Vamos a tocar un poquito a lo personal. ¿Recuerdas si estaba nervioso antes de las primeras crónicas? ¿Qué sintió? Pues la verdad que sí, porque es un evento que requiere de muchísima preparación, muchísima participación de muchas asociaciones, tienes que estar pendiente de muchas cosas que van a pasar y sobre todo que van a pasar de manera simultánea. Con lo cual yo recuerdo esas primeras y esas últimas, bueno, en realidad con la misma sensación, corriendo como pollo sin cabeza de un sitio a otro, porque terminaba un acto y tenías que empezar corriendo al otro. Todo esto generalmente con buen tiempo y ataviado con indumentaria medieval, con lo cual, pues eso, sudabas con un guarro. Pero bueno, era muy divertido. Al final, casi todas las cosas en la vida que implican diversión siempre también implican un poco de nervios. Antes de empezar la función, a uno le entra el gusanillo en el estómago, pero una vez que comienza, pues lo que haces es disfrutar. Y yo creo que es un poco la magia de las cosas, que siempre te importen y que siempre tengas ese pellizco que digas, vamos a por ello y vamos a intentar disfrutarlo tanto tú como la gente que tienes a tu alrededor. Y a día de hoy sabemos que sigue participando en las crónicas. ¿Las sigue sintiendo igual? Pues la verdad que sí, tengo el mal vicio, la mala fortuna de que me gusta mucho la participación y hacer de mi pueblo el sitio donde quiero vivir. Y para mí eso implica participar constantemente en todas las cosas que pasan. Es verdad que era de manera diferente porque antes era el responsable de toda la programación y todo lo que pasaba y ahora lo vivo desde otro punto de vista que, como digo, es el de participante. Cuando dejé de ser concejal de cultura, pues acto seguido lo que hice es apuntarme al Club de Arqueros de Tiro con Arco, que es una de las asociaciones de recreación medieval que participan, y también a la Coral del Pueblo, que también desde hace 2 años también participamos en la teatralización de las crónicas. Con lo cual, bueno, ahora he pasado de un punto de la organización a otro, pero siempre intentando apoyar, arropar y empujar, pero sobre todo disfrutar, porque las cosas tienen sentido cuando uno realmente las siente y quiere seguir compartiendo esos momentos con todos tus vecinos y vecinas. Y tengo la suerte que además todo lo que es un poco el faranduleo, el carnaval o todo este tipo de cosas, aunque es verdad que
Las crónicas no es un evento donde nos disfracemos y donde recreamos un hecho de la historia. Y eso sí que es verdad que hay que remarcarlo mucho porque lo que pretendemos es, como digo, reproducir esos días que pasó aquí el rey Don Pedro para bautizar a su hija, con lo cual no es un evento de carnaval o de disfraces, sino de recreación histórica. Pero indistintamente, lo bonito es eso, es sentirlo, disfrutarlo y pasárselo bien. Y yo creo que todo el mundo que alguna vez se ha puesto una indumentaria medieval y ha decidido vivir esos 3 días en Torrijos, siempre repite porque es divertidísimo. Torrijos se convierte en una gran recreación de un pedacito de la historia de Torrijos. ¿La historia que se cuenta es fiel a los hechos que ocurrieron en 1353? La historia se basa en los documentos de Pedro López de Ayala, que es un historiador de la época, la crónica del rey Don Pedro, y básicamente recoge lo que él describe en sus crónicas, con lo cual principalmente sí que es un hecho fidedigno en cuanto al bautizo, los torneos, el contexto histórico que refleja de la vida del rey Don Pedro. Luego, verdad que siempre hay una parte de actualidad o de actualización de las cosas que se incorporan, porque seguramente que alguna parte del montaje del mercado no es fidedigna o se contratan espectáculos más cercanos a la actualidad que a ese momento. Por ejemplo, durante muchos años han participado en las crónicas, que seguro que lo recordaréis, un grupo de bandereros de Italia que venían todos los años a hacer lo que ellos llaman juego de banderas, que es a mover pues eso, las banderas y hacer juegos acrobáticos con ellas. Y eso lógicamente no pasaba en el reinado del rey Don Pedro, eso es un contexto histórico de la Italia, también medieval, pero de Italia. Pero bueno, entendíamos que era una cosa bonita, que podía tener un encaje porque no deja de ser también una cuestión medieval, aunque de Italia, que no distorsiona lo que es la narración del hecho en sí, que es el bautizo y los torneos, con lo cual, pues eso, al final también no deja de ser un fin de semana festivo, como pasa con el Correfoc, y se incorporan otras cositas que dan un poco de vistosidad y dinamismo al evento, pero siempre, siempre, siempre respetando la secuencia del hecho histórico y los personajes. Si se tiene que quedar con un momento de las crónicas, ese que nunca se perdería, ¿cuál sería? Pues yo creo que serían los delirios, que es el hecho que cierra el fin de semana, porque antes hablábamos de qué sentíamos y ese es un momento muy culmen donde se te amontonan un montón de emociones. Después de un fin de semana extenuante, muy cansado, pues ves cómo ese hecho histórico se va cerrando aquí en Torrijos, donde ves participar a toda la gente que durante todo el fin de semana, asociaciones particulares, han estado dejándose la piel por hacer disfrutar a los demás. Y luego porque es un hecho en sí, esa teatralización muy emotiva, ver el rey cómo sueña su muerte, cómo de alguna manera en algún momento siente que pierde la cordura y cómo empieza a ver a sus fantasmas, sus miedos. Es algo realmente emocionante y finalmente, pues eso, también con el broche final de los fuegos artificiales es todo como muy explosivo, nunca mejor dicho, y se te agolpan un montón de emociones cuando además cae la noche, que creo que siempre tiene una connotación muy mágica de cierre de las cosas, con lo cual yo creo que los delirios es un momento entre el desfile del fuego de antorcha, los fuegos artificiales, la tradición y seguramente que también todo el cansancio del fin de semana que lo hace muy especial. ¿Cuántas personas puede haber detrás de la organización de las crónicas cada año? De la organización, pues seguramente organizando como tal entre los operarios del ayuntamiento, el equipo de gobierno del ayuntamiento, las personas que dirigen cada una de las secciones, puede haber dirigiendo, coordinando, entre 20 y 30 personas, de alguna manera u otra, pero participando en todas las tradiciones y en todo lo que implica, seguramente que sean más de 150. Entonces, requiere de un esfuerzo porque son muchos fines de semana desde antes que se empiezan a preparar las teatralizaciones, a ver la disposición de los espacios. Y claro, todos los años, como son diferentes grupos, tienes que sentarte con ellos porque cada uno quiere plantear las cosas de una manera diferente. Y como pasa seguramente en la gestión de este centro o de muchas cosas, pues todos nos tenemos que sentar, plantear nuestras ideas y negociar y ver cómo entre todos montamos un único proyecto para que todos estemos a gusto y todos disfrutemos de lo que cada año entendemos que tiene que ser una de las principales fiestas de Torrijos. ¿Qué ventajas ofrecen las crónicas al pueblo? Pues yo creo que dos. La primera y bueno, o tres, mejor dicho.
La primera y principal creo que es hacer memoria, recordar nuestra historia, porque muchas veces vivimos en una vida tan rápida que nos olvidamos qué ha pasado antes en este mismo sitio. Recreamos las crónicas, pero ahora seguramente también a muchos, si hablamos de Teresa Enríquez o de Gutiérrez de Cárdenas, también les suenen. Es decir, hay muchos personajes que han vivido antes que nosotros, que han hecho muchas cosas, que nos ayudan a entender por qué Torrijos es como es a día de hoy. Y creo que es importante que todos los años, de alguna manera, demos unos pasitos para atrás y recordemos esos hechos que pasaron aquí. Con lo cual, la historia siempre nos ayuda a entendernos y creo que es un hecho fundamental que la recordemos y de alguna manera la repitamos. Y otras dos cosas que creo son muy importantes, uno, la diversión. Al final, un pueblo cuando más se une es cuando se divierte. Seguro que vosotros, igual con vuestros amigos, cuanto más se fortalecen vuestros lazos de amistad es cuando compartís o os divertís. Con lo cual creo que esa parte de diversión, de que torrijeños y torrijeñas compartamos un fin de semana compartiendo, viviendo experiencias conjuntas y riéndonos, creo que forma mucha cohesión y da mucha consistencia a una localidad. Una localidad que no comparte, que no tiene fiestas, yo creo que le falta un poco de chispa y yo creo que las crónicas contribuyen a ello. Y luego, desde un punto de vista, si me permitís, económico, pues es un punto de atracción para mucha gente, tanto de la comarca, de todos los pueblos que están alrededor de Torrijos, pero es que afortunadamente las crónicas ya han alcanzado mucho renombre. Viene gente de Madrid, de Extremadura, de Ciudad Real, bueno, es que viene gente de todos sitios. Entonces, la verdad que tanto los bares, los restaurantes, los hoteles, los comercios notan de manera positiva que ese fin de semana Torrijos se llena. Lo malo es que es un poquito difícil aparcar, pero bueno, uno aparca un poquito más lejos, echa unas andaditas y no pasa nada. Pero creo que, ya digo, que ese fin de semana significa unión, recuerdo, diversión y desarrollo. Creo que es una buena fórmula para seguir apostando por ellas. Hemos investigado un poco en sus redes sociales y hemos visto que no solo está relacionado con las crónicas, que también participa en otras actividades y eventos que tienen que ver con el pueblo. ¿De dónde saca el tiempo? ¿Cómo se organiza y por qué? Pues en mi casa muchas veces también me lo preguntan, que cómo me organizo y dónde saca el tiempo. Es verdad que yo siempre, cuando me hacen estas preguntas, siempre digo que yo soy de estimulación fácil. Es decir, cualquier cosa que me proponen o que me sugieren, soy una persona muy curiosa y quiero pues experimentar y sobre todo conocer a la gente y entenderla. Entonces, la mejor forma de desarrollarte y de ser una persona más empática, más abierta, es participar constantemente en todas las cosas que pasan en tu pueblo. Y bueno, el tiempo es una cuestión de organización, también de renuncias, porque no siempre se puede hacer todo. Al final tienes que elegir. Pero bueno, con un poco de calendario en mano y planificándote, casi siempre da tiempo a todo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho compartir tiempo, como ahora con vosotros. En cuanto me dijeron desde el centro si quería participar, yo encantado de echar un ratito con vosotros y creo que la mejor forma de aprender y crecer es participando y exponiéndote a nuevas actividades. Y eso es lo que pretendo hacer constantemente en mi día a día. Bueno, y ahora solo nos quedan las preguntas clásicas. ¿Dónde estudió? ¿En qué instituto? Pues en el mismo en el que estamos. Yo soy un antiguo alumno del Alonso de Covarrubias, que recuerdo con mucho cariño. Me lo pasé fantásticamente bien. Tuve magníficos profesores y compañeros y ya con los años veréis que aquí se han pasado seguramente alguna parte de los momentos más bonitos de vuestra vida. ¿Qué asignatura se te daba mejor y cuál peor? Pues es curioso, porque a mí lo que se me daba mejor es las matemáticas, pero es lo que luego no me gustaba en el día a día. La que más me gustaba era historia. Me apasionaba la historia, conocer, como decíamos antes, los personajes y por qué somos como somos, para bien y para mal. Así que bueno, generalmente a la gente le gusta lo que se le da bien, yo era un poquito raro, se me daba bien una cosa y me gustaba otra. ¿Alguna vez hiciste trampa en algún examen? Esas cosas no se cuentan, eso forma parte de la leyenda negra, es decir, siempre hay que decir que todo lo que uno ha sacado es mérito de su esfuerzo. Si fuese verdad o no, no lo vamos a decir, y menos tantos años después. Lo que pasa en La Pega se queda en La Pega. Totalmente, totalmente. Lo que pasa en el Covarrubias se queda en el Covarrubias. Solo nos queda darte las gracias por venir y por participar tan activamente en Torrijos. Ha sido un placer, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras por dedicar un tiempo a preparar esta entrevista y sobre todo, seguramente, por saber un poquito más
de las crónicas del rey Don Pedro.